Un saludo a toda la audiencia de Canal Capital en señal abierta y plataformas digitales. Hacemos conexión a esta hora con La Habana. Nos atiende Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla del ELN en los diálogos con el gobierno nacional. Señor Beltrán, un saludo desde Bogotá. Mucho gusto en saludarlos a ustedes, a Canal Capital, a la audiencia. Bueno, acá, desde la delegación de diálogo a su disposición. Bueno, señor Beltrán, la principal inquietud que hay en estos momentos en Colombia tiene que ver con una masacre de 7 personas en Argelia, Cauca. Ustedes han expedido un comunicado donde señalan que no tienen ninguna responsabilidad con estos hechos, pero información de inteligencia señala a la guerrilla del ELN como la responsable de esta matanza. ¿Qué debe decir usted al respecto? Bueno, eso no es cierto. El oficial que hizo la declaración, que es de la Brigada 29, dice que escuchó en la comunidad que posiblemente el ELN era el autor. Pero nosotros en el terreno hemos verificado lo mismo y lo que nos dice es que toda la comunidad que habita esa zona descarta que sea el ELN el autor. Y saben también de la presencia de múltiples grupos armados y también de la presencia de patrullas del ejército y de la policía, porque es una zona muy militarizada. ¿Usted conoce a alias Tigre Negro, una persona que al parecer habría estado, según la policía y según las autoridades, al frente de este hecho? ¿Reconoce usted a esta persona, señor Beltrán? Absolutamente, primera vez que escucho de eso, y en esa zona, inclusive, la Defensoría del Pueblo con anterioridad ha dicho que inclusive sectores del cartel de Sinaloa intentan operar a nombre del ELN. Bueno, señor Beltrán, pasando a otro tema, el gobierno del presidente electo Iván Duque ha señalado que impondrán condiciones para que la mesa de diálogo con la guerrilla que usted comanda siga adelante en La Habana. Y entre las condiciones que ha dicho el presidente electo Iván Duque, hay una donde señala que en 6 meses debe haber condiciones claras de desmovilización, desarme y reinserción y concentración de tropas. Usted en las últimas semanas ha dicho que ve eso como inviable. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si el presidente electo Iván Duque mantiene esa posición, ustedes se pararían de la mesa? No, nosotros la instrucción que tenemos es mantenernos en la mesa. Sabemos que los seguidores del presidente Uribe son adversarios duros. Sabemos de que son muy dados a los ultimátum y las amenazas. Pero aquí hay unas reglas del juego, hay una agenda, hay unos pactos que se han hecho con el Estado y usted sabe lo mismo que todos los colombianos que uno no cambia las reglas en la mitad del partido. Pero hay un nuevo presidente en Colombia, un presidente electo, y desde la campaña electoral advirtió de esas condiciones. Es decir, ¿ustedes no serían partidarios de concentrarse, por ejemplo? Sí. Eso es conocido, que ellos han hecho esas advertencias. Para nosotros son ultimátums, pero lo principal que es, nosotros como ELN hemos hecho pactos con un jefe de Estado y se dice en teoría que la paz es una política de Estado. Entonces no puede estar cada uno cambiando cada cosa a su arbitrio. Ellos han sido duros en las declaraciones, han dicho que van a hacer trizas el proceso de paz, pero nosotros lo llamamos es a que mantengan los acuerdos, cumplan los acuerdos y en ese sentido vamos a avanzar en una solución política del conflicto. Sí, pero señor Beltrán, concretamente con la concentración de la tropa guerrillera, el ELN, ¿por qué usted no ve con buenos ojos esa propuesta que ha hecho el presidente electo Iván Duque? Bueno, estos procesos comenzaron, en el caso nuestro, en febrero del año anterior. Están en los inicios de las conversaciones y lo que dice el señor Duque son cosas del final del proceso. Es lo mismo que si yo le dijera que si él no cambia las condiciones sociales, económicas y políticas que dan el origen al alzamiento armado, si no las cambia en 6 meses, entonces el ELN deja los diálogos. No, tenemos que ir avanzando progresivamente en acuerdos para darnos confianza y esas cosas que él dice pues son las cosas del final del conflicto. ¿Usted qué mensaje le envía al presidente electo Iván Duque en esta entrevista con Canal Capital?
Bueno, la primera es que la paz es una política de Estado. El Estado colombiano trae unos acuerdos firmados, están depositados en varias instancias internacionales, tanto instituciones multilaterales como organismos humanitarios mundiales. O sea, hay palabras empeñadas, hay firmas dadas y hay garantes internacionales de todos esos acuerdos. Entonces no puede llegar de buenas a primeras a desconocer todo eso. Mantenga la palabra como jefe de Estado. ¿Usted no ve un eventual rompimiento del diálogo con el nuevo gobierno de Iván Duque? De parte del ELN no tenemos ni la más mínima idea de que esa pueda ser el escenario, no. Pueden haber discusiones fuertes y posiciones muy distantes, pero la instrucción es mantenernos en la mesa de diálogo. Señor Beltrán, la opinión pública en Colombia reclama que esta mesa de diálogo con el ELN avance de forma más rápida. Ya van más de 2 años desde que en marzo del 2016 se anunciaron los 6 puntos a tratar en la mesa y la impresión que queda es que hay pocos avances. ¿Por qué? Bueno, nosotros firmamos exactamente el 30 de marzo de 2016. Pero después que firmamos comenzó el gobierno a agregarle cosas y condicionantes, y cada vez que había condicionantes había más tiempo perdido. Por ejemplo, el último ciclo de conversaciones debía comenzar el 9 de enero, apenas logramos concluirlo ahora en junio, y de todo el tiempo perdimos 11 semanas por distintas causas de condicionantes que colocó en un primer momento el gobierno y en un segundo momento la sede, que era el gobierno de Ecuador. Entonces, no ha sido fácil, ha sido accidentado, pero aún así pensamos que hay que persistir. Pero, ¿qué hace falta para que esto avance con mayor agilidad, con mayor rapidez y que realmente la gente en Colombia sienta que hay un compromiso del ELN de desarmarse, de ponerle fin al narcotráfico? Usted ha reconocido que aunque no son un cartel, hay relaciones con el narcotráfico, ponerle fin a la violencia. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, nosotros nacimos como guerrilla precisamente hoy hace 54 años. Porque aquí no había posibilidad de hacer cambios por la vía pacífica. Nosotros decimos, bueno, ahora hubo 8,5 millones de colombianos que piden paz y cambios. ¿Eso se va a respetar? Si eso se respeta, llegará a Colombia la paz con transformaciones y no volverá a haber insurgencia armada. Entonces, para que esto avance, tiene que haber voluntad política de las élites, no solamente voluntad política de lo que nos oponemos a este régimen. ¿Ustedes como ELN tienen voluntad de paz? Se lo pregunto, señor Beltrán, porque aquí en Colombia en las últimas horas también se han conocido casos en los que el ELN estaría involucrado. Por ejemplo, el asesinato de un policía, otro resultó herido en unos hostigamientos, según las primeras versiones, en Arauca, donde habría tenido responsabilidad el ELN. Es decir, está la sensación de que mientras el ELN negocia en La Habana, en Colombia sus tropas siguen cometiendo toda clase de atentados. Pues vea, se firmó un cese bilateral de 101 días. Todos los frentes del ELN lo cumplieron fielmente. Se demostró que se pueden hacer estos diálogos en medio de un cese bilateral. Estamos discutiendo con el gobierno saliente la firma de un segundo cese bilateral. O sea que aquí se ha hablado es con hechos, se han hecho acuerdos y se han cumplido acuerdos. Eso no se puede echar en saco roto. ¿Qué falta para que se firme ese segundo cese bilateral? Tenemos unas discusiones sobre aplicación del derecho internacional humanitario. Nosotros estamos colocando sobre la mesa que el Estado asuma responsabilidades para parar la matanza de líderes sociales y de opositores políticos al gobierno, al Estado. El gobierno dice que no tiene responsabilidad y considera de que las Fuerzas Armadas que dirige no tiene que hacer ese tipo de compromisos. Entonces es una discusión bastante fuerte que tenemos en este momento.
De lo que ha acontecido en el proceso de paz con las FARC, señor Beltrán, de las dificultades que se estaban evidenciando en la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados en La Habana, ¿usted qué reflexión hace? ¿Qué les preocupa de esa experiencia de las FARC? Bueno, hay una muy grave. Hay un instituto iberoamericano que acaba de hacer un estudio sobre eso. Niveles muy bajísimos de implementación, de cumplimiento por parte del gobierno y niveles altos de cumplimiento por parte de la guerrilla. Eso no lo dice nadie en Colombia, le hizo un instituto iberoamericano de educación. Entonces, en eso, si hay un observador internacional imparcial que dice que el gobierno no cumple y la guerrilla sí, ese diagnóstico para nosotros es muy preocupante porque quiere decir que si a las FARC le incumplen, la misma fórmula nos van a aplicar a nosotros. Es decir, ¿ustedes tienen temor de que el gobierno incumpla lo que se ha ido dialogando? Es una preocupación muy seria porque si usted mira, voltee para cualquier región de Colombia, mire para cualquier sector social, ¿con quién no ha hecho acuerdos el gobierno? Y en el 99% de los casos les incumple a todos. Entonces tenemos un régimen que tiene por deporte incumplir. Entonces claro que eso nos preocupa. ¿Qué opina usted del caso de Jesús Santrich? Según las autoridades de los Estados Unidos, estaría implicado en el envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos luego de la firma del acuerdo de paz, es decir, con hechos que habrían ocurrido posterior a la firma y que pondrían a Santrich con un pie en una cárcel en los Estados Unidos. Bueno, mire, le voy a decir de lo que usted me acaba de comentar. Primero, ahí no hay hechos. O sea, ahí no se han cometido ningún tipo de hechos. Segundo, en Colombia usted no lo juzgan por cosas que usted vaya a hacer. Esa es una historia jurídica que se inventaron en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos de manera perversa hace un montaje, le trata de hacer un engaño a Santrich, no hay pruebas, pero entonces lo acusan de que iba a cometer un delito. Y por ese iba a cometer un delito, lo amenazan de extraditarlo. Yo me acuerdo de lo que decía el maestro García Márquez. ¿Cómo así que si yo tengo un hijo que comete una falta, lo mando a que lo castiguen en la casa de enfrente? Entonces, eso es las cosas que están haciendo en este montaje y que nos parece de una manera muy fuerte y muy malintencionada el gobierno de los Estados Unidos. Señor Beltrán, supongamos que el 7 de agosto, una vez tome posesión el presidente electo Iván Duque, no hay ningún cambio en lo que él dijo durante la campaña a la presidencia y lo que va a hacer como presidente ya en ejercicio, y mantenga la condición de los 6 meses para definir las reglas del desarme y mantenga la condición de la concentración de la tropa. Si usted tuviera que decidir eso en un lapso de 24 horas, ¿qué decisión tomaría? Bueno, primero, yo no me mando solo. Nosotros tenemos instrucciones, tenemos un mandato. Entonces yo esperaría a que él coloque en la mesa su delegación. Aquí está la delegación del ELN, nosotros no nos vamos a retirar de la mesa. Aquí esperamos que mande la delegación el gobierno entrante. Miramos y yo miro a ver si de acuerdo a mi mandato puedo manifestarme, y si fueran esos los términos, yo tendría que consultar a la Dirección Nacional nuestra de cómo sería la mejor respuesta, pero por ahora la expectativa que nosotros tenemos es que una cosa son los discursos de campaña electoral y otra cosa son ya las realizaciones de los gobiernos cuando comienzan a gobernar. Usted ha reiterado que hay compromiso de paz, que hay compromiso de no levantarse de la mesa, pero si las condiciones que plantea el presidente electo Iván Duque no cambian, ¿ustedes no descartarían levantarse de la mesa en La Habana? Esa instrucción yo la tengo totalmente descartada. Hace 11 años tuvimos una mesa con el anterior presidente Uribe y estuvimos hasta septiembre de 2007 sentados en la mesa, y de buenas a primeras el expresidente levantó al comisionado Restrepo y se lo llevó, y nosotros decimos pateó la mesa, pero él fue el que se fue. Nosotros no acostumbramos a levantarnos de la mesa. En Colombia, por lo que ocurrió en el plebiscito de las FARC y por lo que
ocurrió ahora en la pasada campaña presidencial, señor Beltrán, todo indica que hay una posición de los colombianos o de una mayoría de los colombianos que apuestan por un endurecimiento del Estado frente a las guerrillas, frente al caso de las FARC y frente al caso del ELN. ¿Usted cómo interpreta ese sentir de la gente en Colombia que se ha manifestado mayoritariamente a favor, primero en contra del plebiscito por la paz y segundo, eligiendo a Iván Duque, que ha endurecido el discurso contra lo que está aconteciendo? Yo discrepo de lo que usted dice por lo siguiente. Hay tres clases de colombianos. 18 millones que no creen que las elecciones cambien nada en Colombia, ayuden a mejorar y a democratizar este país y por tanto no votan. Esa es la mayoría. Después hay 10 millones que dicen viva la guerra. Y hay 8 millones y medio que dicen no, hay que buscar cambios, transformaciones, democratización y todo eso se llama paz. Entonces aspiramos a que siga creciendo el tercer grupo, el grupo de los colombianos que quieren cambios y quiere paz. Y esta mesa quiere aportar a esa búsqueda de soluciones políticas, a soluciones pacíficas de los conflictos. Señor Beltrán, usted como jefe negociador del ELN, ¿por qué está interesado en desmovilizarse? Yo estoy interesado en que Colombia tenga unos cambios que le quiten la razón al alzamiento armado. O sea, que cambiemos la realidad colombiana para que deje de haber exclusión violenta, desigualdad. Entonces, si eso se acaba el alzamiento armado y no volverán a haber guerrillas. Ese es el propósito de la solución política, que los cambios lleguen por vía pacífica, porque si usted niega los cambios por vía pacífica, autoriza para que los cambios se busquen por la fuerza. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo un presidente que se llamó John F. Kennedy. ¿Y usted siente que el ELN está cohesionado? Se habla de lo mismo que le aconteció a las FARC, de una especie de atomización a lo largo y ancho de la geografía nacional que podría llevar a que en algunas regiones, en algunos departamentos, las instrucciones del Comando Central no se acaten. ¿Está la guerrilla del ELN compacta y unificada en torno a este propósito de paz que usted señala? Llevamos desde el año 89 por una decisión de buscar la solución política. Cada vez aprendemos más en esto, cada vez estamos más convencidos que el camino de la solución política y de la paz es el único que vuelve viable una sociedad como la colombiana. Señor Beltrán, ¿en qué se diferencia la agenda temática de las FARC con el gobierno y lo que se logró en La Habana con la agenda que ustedes están llevando con el gobierno nacional? Ustedes tienen 6 puntos principales de diálogo, se los resumo: participación de la sociedad civil, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación. ¿Hay algunas diferencias entre lo que se logró con las FARC y lo que ustedes están exigiendo en la mesa? Hay una inmensa diferencia en lo siguiente. Los 3 primeros puntos, que es participación, democracia y transformaciones, es para que la gente hable y diga cuáles son los cambios básicos urgentes que necesita el país. La mesa los toma, los vuelve acuerdos de mesa y el Estado se compromete en realizarlos. Esa es la metodología de esta mesa. Por eso es tan importante la participación de la sociedad. Y en los términos, por ejemplo, de la justicia transicional que se le podría llegar a aplicar a al ELN, ¿usted la comparte? Bueno, para que haya justicia, lo primero que tiene que haber es verdad toda, verdad todos. Porque sobre eso, cada parte tenemos que asumir responsabilidades. Y si uno asume responsabilidades, uno puede decir, hombre, en esto acerté, en esto me equivoqué, me arrepiento, pido perdón. Eso esperamos nosotros del régimen, del Estado, y eso está dispuesto el ELN también a colocarlo sobre la mesa. ¿Usted estaría dispuesto a ir a la cárcel? Eso es lo de menos. Lo importante es que haya verdad, toda y todos, porque ¿qué tal? Hay 2 partes enfrentadas, y una parte dice la verdad, asume responsabilidad, y la otra parte dice yo no fui. Eso es una reacción adolescente, echarle la culpa de los problemas a los otros. Pero, perdóneme, se la repito nuevamente, señor Beltrán, porque en Colombia mucha gente está reclamando que los jefes de las FARC paguen
por lo que cometieron, incluso que eso no sea compatible con el ejercicio de sus derechos políticos. Le pregunto si usted estaría dispuesto a pagar una pena privativa de su libertad si así queda contemplado en el acuerdo que firmaría, si todo prospera, el gobierno y el ELN. ¿Usted estaría dispuesto a ir a la cárcel? Bueno, le voy a decir algo que dicen en mi pueblo. No le sirve a la paz de Colombia la ley del embudo. Que se aplique la ley para unos y para otros no. Entonces, yo le digo, hay 15.000 expedientes en la Fiscalía, de los cuales son apenas como 2.000 o 3.000 militares y policías, de gentes, grandes empresarios, políticos, involucrados en crímenes del paramilitarismo. ¿Dónde está eso? ¿Ellos van a responder o van a seguir escondiendo esos expedientes en la Fiscalía? Entonces, verdad toda, verdad todos. Y asumamos responsabilidad todos. Esa es la salida para que haya paz. Para ir finalizando, señor Beltrán, ¿usted qué le dice hoy desde La Habana a las decenas, a las centenares, miles de víctimas que ha dejado este conflicto armado y donde el ELN se ha comprobado que ha sido responsable de hechos como el secuestro, como el terrorismo, asesinatos? ¿Usted qué le dice a las víctimas de su organización guerrillera hoy? Bueno, mire, no hay dolores buenos y dolores malos, o dolores grandes y dolores chiquitos. Todos los colombianos y colombianas que hemos sufrido o que han sufrido los efectos de este conflicto tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición. Buscar la salida política es garantizarle esos derechos a las víctimas. Entonces, por más de que haya dificultades, hay que persistir en esa salida política. Entonces, el alivio es para todos, no solamente para unos. Y para finalizar, señor Beltrán, ¿qué instrucción tiene la guerrilla del ELN en Colombia, en las montañas? ¿Hay alguna instrucción de seguir hostigando, de seguir atacando a la fuerza pública, de mantener estos niveles de beligerancia? ¿Ustedes qué instrucción desde La Habana le han dado a la tropa en Colombia? Sí, vea, primero la delegación de diálogo que estamos aquí en La Habana, estamos dedicados a esto de dar la cara, del diálogo, de las conversaciones. La dirección nuestra en Colombia es la encargada de estar con los frentes, pero la instrucción no es esa, porque nosotros lo que mantenemos en todas las regiones de Colombia, y la sociedad colombiana lo sabe, estamos inmersos en muchos procesos políticos, sociales, en todas las regiones, en todos los sectores. O sea, el ELN no solamente hace actividad militar, y prioritariamente se hace esa actividad política y social. Y en la actividad militar sí se hace actividad militar, pero inclusive en estas conversaciones lo que se busca es que logremos pactar otro cese bilateral que le dé un mejor marco de desarrollo a estas conversaciones. Bueno, pues ahí están las declaraciones. Señor Beltrán, gracias por atender estas inquietudes de Canal Capital desde Bogotá. Bueno, gracias a ustedes y a su audiencia. Bueno, ahí están, eran las declaraciones de Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, en conversación con el canal público de la ciudad desde La Habana. Ha señalado que van a hacer todo lo posible para que la mesa de diálogo se mantenga. El señor Pablo Beltrán ha dicho que las condiciones que ha comentado Iván Duque en la pasada campaña electoral son condiciones que se darían hacia el final del proceso de paz y no antes, y ha negado responsabilidades en los hechos acontecidos en Argelia, Cauca, donde fueron masacradas 6 personas y, según la fuerza pública, en estos hechos habría tenido responsabilidad el ELN. Sigan ustedes con más información en Canal Capital.